Bienvenidos a Entrevistas Free Earth, un especial saludo para todos. Hoy estamos abordando un tema muy importante para la vida, no solo en Colombia, sino en todo el planeta, la crisis ambiental que en estos momentos vive el mundo a causa del consumo desmedido del plástico. Hay que señalar que en 2019 los costos sociales, ambientales y económicos del ciclo de vida de los plásticos fueron equivalentes a cerca de 3.7 billones de dólares, una suma que es, imagínense ustedes, piensen ustedes, mayor al Producto Interno Bruto de la India, que es una de las potencias emergentes del mundo y además la segunda nación más poblada del planeta. Esta cifra ha sido revelada por WWF, que es el Fondo Mundial de la Naturaleza, en su informe mundial Plásticos, el costo para la sociedad, el medio ambiente y la economía, que destaca de qué manera los enfoques regulatorios fragmentados, los incentivos apropiados o inapropiados y la falta de recursos técnicos coordinados, apoyo financiero y datos consistentes sobre las fugas y las pérdidas de plástico, pues nos están costando literalmente el planeta y por supuesto la vida de todos. Las cifras son impresionantes por el grave impacto que tienen ya no solo sobre el medio ambiente, sobre la vida en la Tierra, sino ya directamente por su afectación en la economía global, esto es, en las finanzas de los países de todo el mundo. Uno de los datos más preocupantes también, el costo del mercado de plástico producido en el año 2019 fue de 370.000 millones de dólares estadounidenses y el costo a los servicios ecosistémicos, por ejemplo, el plástico producido en ese año, el 2019, que se convierte en contaminación plástica marina, será el equivalente al 60% del gasto mundial en educación en 2019. ¿Cómo les parece? Impresionante, ¿verdad? Pues para hablar acerca de este tema trascendental para nuestra vida, saludamos a esta hora del día a María Alejandra González. Ella es coordinadora regional de política de plásticos LAC de WWF. María Alejandra, muchas gracias por este tiempo. Bienvenida a Free Earth. Y por favor, ¿qué podemos decirle a los colombianos y al planeta sobre este informe, esta cifra del tema del plástico en Colombia y en el mundo? Bienvenida. Narda, muchísimas gracias. Bueno, pues la producción, el consumo y la disposición de plásticos tienen impactos importantes en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía, como lo mencionabas anteriormente. Y estos impactos no se tienen en cuenta hoy en el precio actual del plástico virgen. Actualmente, solo para contextualizar un poco sobre la problemática de contaminación global por plásticos, actualmente se producen cerca de 200 millones de toneladas de residuos plásticos al año. El 41% de estos residuos no se gestionan apropiadamente, es decir, que se queman abiertamente, se botan abiertamente o simplemente terminan en la naturaleza. Y más de 11 millones de toneladas de residuos plásticos entran a los océanos cada año. En este nuevo informe que desarrollamos WWF y Dalberg, analizamos los costos reales de los plásticos. Y en este análisis se estima que por cada dólar que los productores pagan por el plástico, los gobiernos y la sociedad pagarán al menos 10 veces más para remediar sus innumerables impactos. Como bien lo mencionaba, se estima que el costo de toda la vida del plástico, tan solo producido en 2019, será de 3.7 billones de dólares a lo largo de su ciclo de vida, que no es una cifra nada insignificante cuando lo comparas con economías como por ejemplo la India. ¿Qué otras cifras, qué otras estadísticas presenta y revela este informe sobre el tema del ciclo de vida en el plástico? Realmente son preocupantes, o sea, es decir, es algo de no creer, es asombroso digamos, la pérdida social, económica de producir plástico y de consumir plástico, ¿no? Bueno, este valor que se estima corresponde al mínimo costo del plástico producido en 2019, que se impondrá a lo largo de su vida, desde el punto de vista, desde la extracción de la materia prima hasta el punto en el cual el plástico estará completamente degradado. Estos costos son estimados en los impactos que pueden ser actualmente cuantificados con la información existente. Esto quiere decir que son costos que se estiman dentro de la producción, la gestión de los residuos y lo que nos cuesta la no gestión de los residuos. Estos costos se estiman en términos de impactos en el cambio climático relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero que tendrán los plásticos en la producción,
en la gestión y potencialmente en la no gestión de esos plásticos. Adicionalmente, los costos que incurren todos los gobiernos para gestionar el volumen de los residuos plásticos que se genera hoy. Y la cifra más reveladora son los costos a los servicios ecosistémicos, especialmente a los servicios ecosistémicos marinos. De hecho, uno de los mayores costos estimados en este estudio es atribuido al impacto de los plásticos en la contaminación de los ecosistemas marinos, que es alrededor de 3.1 billones de dólares para los plásticos que se produjeron en 2019. Esto está relacionado con los impactos que se tienen actividades económicas como la pesca, el turismo, la acuicultura y otras actividades que requieren de unos océanos limpios y saludables para existir. El costo social actualmente cuantificable del plástico es significativo, pero podría ser solamente la punta del iceberg. En particular, los impactos potenciales sobre la salud humana, así como los impactos sobre los ecosistemas terrestres, no han sido cuantificados o son difíciles de cuantificar hasta el momento. Bueno, María Alejandra, pues realmente es impresionante y es muy preocupante. Por favor, cuéntanos, ¿cómo podríamos explicarle a los ciudadanos, a las personas que nos están viendo en Freeert a esta hora del día, de qué manera el plástico empieza a contaminar? Es decir, hablemos de una botellita de gaseosa, de estos envases plásticos que usamos permanentemente, de una botella de plástico de agua, de las llantas. El plástico está muy presente en nuestras vidas, ¿no? Todos estos materiales y estos productos que nosotros usamos, ¿de qué manera están impactando al planeta, María Alejandra? Bueno, los plásticos están en diferentes aplicaciones. Si lo hablamos desde los impactos, los analizamos desde su ciclo de vida. Para contarles a todas las personas, el ciclo de vida de los plásticos comienza, o sea, de esta botellita de agua, comienza con la extracción de la materia prima que se necesita para fabricar esa botella. La materia prima actualmente de los plásticos vírgenes son petróleo y gas natural, que representan el 99% de la materia prima para la producción del plástico virgen. Luego ese plástico pasa a un proceso de producción o de procesos de petroquímica donde se generan unas resinas que se convertirán después en los múltiples productos plásticos, la botella de agua, por ejemplo. Luego de su uso, el plástico termina, de acuerdo a las estadísticas globales, o en los rellenos sanitarios, o en plantas de incineración, o en el medio ambiente. Tan solo el 9% del plástico hoy se recicla y solamente el 2% cierra efectivamente su ciclo hacia productos de igual o valor similar para el que fue producido. Los impactos sobre el medio ambiente están directamente relacionados con ecosistemas marinos y terrestres en términos de la pérdida de biodiversidad, servicios ecosistémicos y el cambio climático, pero esos impactos van más allá. La degradación en micropartículas de los plásticos hace que puedan entrar fácilmente a la cadena alimenticia humana, como lo evidencian algunos estudios previos donde han encontrado presencia de microplásticos en crustáceos, sal marina, miel o incluso agua potable, lo cual significa un impacto potencial a la salud humana y que aún todavía no cuantificamos. Adicionalmente, hay otros impactos relacionados, como lo mencionaba actualmente, con los gases de efecto invernadero, que van más allá de costos, por ejemplo, asociados a lo que hoy podríamos estar invirtiendo en transición energética, pero que nos está costando las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al plástico. María Alejandra, ¿y por qué motivo nosotros los humanos o el planeta no recicla? ¿Qué ha pasado? O sea, desde el conocimiento de ustedes en WWF, ¿cómo analizan nuestro comportamiento como consumidores en todos los sectores de la vida? ¿Cómo nos ven? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no reciclamos? Bueno, en realidad la problemática está asociada desde la parte de arriba de la cadena hasta su uso como consumidores y después la parte de abajo de la cadena que se refiere a poder reciclar, recuperar, transformar y circular el plástico en la economía y mantenerlo fuera de la naturaleza. La problemática está asociada tanto a algunas características de los productos plásticos como a las grandes cantidades de residuos que se producen y que no pueden ser recolectados de manera eficiente. Dependiendo del producto final, por ejemplo, se hacen diferentes mezclas o se adicionan múltiples aditivos que dificultan estandarizar procesos
de aprovechamiento de los residuos sólidos para que sean económicamente viables. En esto hay varias iniciativas que han comenzado a surgir. Esto quiere decir, por ejemplo, iniciativas de investigación y desarrollo de materiales, diseño de productos y gestión y aprovechamiento de residuos que podrían contribuir a reducir esta problemática. Ahí los consumidores tenemos un gran rol que jugar. En principio, por ejemplo, los plásticos de un solo uso son aquellos de los plásticos que son más problemáticos en la naturaleza en este momento, dado que tienen pues una dificultad para poder ser recuperados para su cierre de ciclo. Entonces, como consumidores, lo que podemos hacer es primero identificar cuál es el plástico que realmente necesitamos. Una vez que hayamos definido cuál es el plástico que realmente necesitamos, es que esta selección vaya hacia productos que puedan ser reusables, reciclables o compostables. Y adicionalmente, una vez que ya los hemos usado, debemos garantizar que tenemos una buena disposición en la fuente de estos materiales o de los plásticos para que puedan ser posteriormente recuperados y transformados para que ingresen de nuevo al sistema. De alguna manera vemos que lentamente el mundo y el planeta, María Alejandra, pues está como despertando a este tema de una acción, de tener una acción efectiva frente al cambio climático. La empresa y la industria de alguna manera con las campañas que se ven recientemente en los últimos años, está empezando a concientizarse de la gravedad de usar materiales como el plástico o aún estamos lejanos. La industria aún está lejana respecto de comprender pues que estamos lentamente acabando con el planeta con materiales como el plástico. No, la industria está avanzando en temas, por ejemplo, de ecodiseño, de nuevos materiales, de demanda de menos recursos, pero también tratando de innovar en, por ejemplo, materiales que puedan facilitar el reciclaje y que puedan facilitar después su transformación de nuevo hacia otros productos. Sin embargo, estas iniciativas, que si bien son importantes, no alcanzan, son aisladas y no alcanzan a dar la solución a la escala que se necesita para el problema. Adicionalmente, de estos esfuerzos de la industria, se necesitan también iniciativas de política y regulación que puedan transformar ese sistema lineal y den unas señales también de política y regulación en el largo plazo para que las industrias a su vez puedan hacer unas inversiones que se necesitan para hacer innovación y también pues para poder recuperar la mayor parte del plástico que ponen en el mercado y poder cerrar su ciclo. De hecho, ya hay casi 75 empresas a nivel global que se han sumado al llamado de WWF a los gobiernos para que inicien las negociaciones de un nuevo acuerdo global legalmente vinculante para combatir la contaminación marina por plásticos. Estas 75 empresas que ya hacen parte de este movimiento son empresas que están dando todo su apoyo y que ven en esta regulación global una importante iniciativa para ellos también poder empezar a hacer sus transformaciones. María Alejandra, ¿cuáles fueron los costos del plástico producido en el planeta en 2019? Bueno, en 2019, de acuerdo al reporte establecido, al reporte que hizo WWF y Dalberg, el plástico que se produjo en 2019 podría tener un costo a lo largo de toda su vida útil de 3.7 billones de dólares, billones de dólares americanos. Esto incluye los costos que actualmente no se contabilizan dentro del precio de mercado del material virgen plástico y que incluyen los costos que están asociados a temas asociados con cambio climático, la gestión de los sistemas de gestión de residuos por parte de los gobiernos y los costos a las actividades económicas que dependen de los océanos.